la participación entusiasta y muy significativa de la conferencia magistral de la doctora María Ángeles Durán Heras, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, con la conferencia El Cuidatorio, el cuidado como elemento esencial de la estructura social y económica. Pero para quienes todavía no la conocen, daré una breve semblanza de quién es la doctora María de los Ángeles Durán. Ella es profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y directora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología y profesora visitante en las universidades de Michigan, Río de Janeiro, Cambridge, Washington e Instituto Europeo de Florencia. Ha publicado más de un centenar de obras, entre ellas los libros La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid, El valor del tiempo, Metodología de la investigación sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado en la economía global, que han sido claves en los estudios sobre economía del cuidado. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia, y en 2002 recibió el prestigioso Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doctora. Buenos días. Es un placer grandísimo estar con todos ustedes. Y les agradezco mucho que, siendo temprano, estando mal el tráfico y habiendo tantas otras cosas que hacer en la ciudad, nos estén acompañando. Y agradezco a todas las entidades que han contribuido a que hoy pudiera estar aquí. Son varias, mujeres, ONU, mujeres, la Secretaría de Trabajo. A todos ellos les doy las gracias. Verán, a lo mejor se sorprenden porque he querido empezar no con una gráfica de los porcentajes de empleo ni nada parecido, sino con aquel cuadro tan bello. Se habrán dado cuenta que es el cuadro que tienen nada más entrar. ¿Y por qué lo he querido poner? Lo he querido poner porque fíjense que en realidad es una descripción muy linda, pero muy idealizada del trabajo. ¿Ven lo que representa? Allí hay un niño chiquito que tiene que ser cuidado y está su madre y detrás está su padre. A todos nos gustaría que cuando hemos tenido que cuidar o ser cuidados pudiéramos tener tan cerquita a nuestro papá, a nuestra mamá y, por si fuera poco, media docena de angelitos que hacen el trabajo que no pueden hacer ni papá ni mamá. Yo quiero empezar con esto porque es muy bello, porque representa nuestra tradición, nuestro arte, y para recordarles que lo que hacemos y lo que decidimos y lo que pensamos en gran parte es inconsciente. Y el trabajo de los investigadores en muchos casos es convertir lo invisible en visible y aquello de lo que no somos conscientes en consciente. Todos estamos rodeados por el arte, todos estamos rodeados por nuestro lenguaje, todos estamos rodeados por el medio ambiente, por el diseño de las ciudades, y todo eso contribuye a que tengamos una idea del cuidado de la que ni siquiera somos conscientes, pero que forma parte muy profundamente de nuestras propias ideas y de nuestra propia organización. He sido muy amable, pero solamente los 2 primeros minutos, porque cuando ahora vaya a hablar del cuidado, toda esta imagen idílica, tan bella, en rosados y en azules, va a hacerse, no digo añicos, pero desde luego va a convertirse en una realidad que no es tan bonita. Ustedes saben que una conquista del movimiento feminista, hace ya por lo menos 40 años, fue decir que lo privado también es público. Yo voy a empezar con una historia privada. Terminé mi tesis doctoral en el año 1973. Se titulaba El trabajo de las mujeres. Y solamente en 4 líneas, así de pequeñitas, afirmé que el trabajo de las mujeres en casa también es trabajo, pero que en toda mi tesis doctoral no pude encontrar ni una sola cifra que no fuese sobre el trabajo remunerado. Aquello me quedó como una deuda intelectual y una deuda ciudadana, y me prometí que en cuanto pudiera haría algo parecido a otra tesis, pero no sobre el trabajo pagado, sino sobre el no pagado, porque en aquella época la mayor parte de las mujeres del mundo trabajaban muy duro y no cobraban por ello.
Mi segunda oportunidad importante está vinculada con México, porque formé parte de la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer que se celebró precisamente en esta ciudad. Y fue un desafío y una oportunidad inmensa para mí, pero ninguna de las delegaciones que hablaron del trabajo de la mujer, y fíjense cuántas delegaciones de países van a las conferencias de Naciones Unidas, ninguna, cuando habló del trabajo de las mujeres, habló del trabajo no pago de las mujeres. Volví a España y como era joven, impulsiva y me fui a escuchar una conferencia en la ciudad de Barcelona al mejor economista del trabajo que había en España, que había publicado un libro excelente sobre economía del trabajo. Iba a dar una conferencia sobre el trabajo de las mujeres. Me lo pagué de mi bolsillo, que era joven y becaria y tenía muy poco dinero, y me fui hasta Barcelona a escucharle. ¿Y de qué habló? Díganme, ¿de qué habló el mejor economista del trabajo del país, con formación fuera de España, magnífico? ¿De qué habló? Díganmelo ustedes porque lo van a adivinar. ¿De qué trabajo habló cuando habló del trabajo de las mujeres? Habló del trabajo pago de las mujeres. Y siendo como yo era tan jovencita, me atreví a levantar la mano y decirle después en el diálogo, perdón, usted no dijo nada de esas mujeres que llevan el pequeño comercio del marido y que no figuran en ningún sitio, pero que están gracias a ella aumentando las ventas. Usted no dijo nada de las mujeres agricultoras que permiten que con una finca pequeña, una milpa chiquita, consigan comer todos los de la familia. Usted no dijo nada de las que cuidan. Y me dijo, es que eso no forma parte de lo que a mí me interesa, no forma parte realmente del mundo del trabajo que a mí me interesa. Y me enfadé tantísimo, que volví a casa, llamé a una editorial amiga y les dije, si en 2 meses os doy un texto, me lo publicáis. Les advertí, no tengo ni una sola cifra, va a tener que ser casi creación, porque no hay ni una sola cifra. Y me dijeron, te lo publicamos. Y 2 meses después les entregué un pequeño texto que se llamó El ama de casa, crítica política de la economía doméstica. ¿Cómo inventé las cifras? Me fui al censo y dije, vamos a ver, en este momento en España hay 800.000 niños menores de 1 año. ¿Cuánto hay que cuidarles? Y le pregunté a la vecina del piso de arriba y a la amiga del piso de abajo y a mi prima y a mis hermanas y les dije, ¿cuánto tiempo dedicáis las que tenéis un niño de menos de 1 año? Y una me decía, no puedo hacer nada más que cuidarle, he tenido que dejar de trabajar, no puedo hacer más que eso. La otra había dejado de estudiar, la de más allá cuidaba a su suegra. Entonces, con nada prácticamente, con los datos del censo, imaginación y preguntar a la gente que de verdad lo vivía, salió ese pequeño librito que inmediatamente fue traducido en Brasil al portugués, Crítica política de la economía doméstica. Y desde entonces no he parado. Y desde entonces agradezco a los organismos internacionales que me han estado dando cancha en distintos sitios y ayudando a expandir una idea del trabajo mucho más amplia que el trabajo formal, que en aquel momento, por ejemplo, OIT estaba centrada nada más en el trabajo pagado. Tengo una deuda, y la quiero decir en público, con UNRIST, una agencia de Naciones Unidas, porque me publicó la primera cosa sobre el trabajo no remunerado en la economía de los países. Y tengo una deuda importantísima con UNESCO, porque UNESCO me encargó un estudio que se llamó De Puertas Adentro, que en España tuvo mucho impacto, en el que se trabaja sobre todo y casi exclusivamente el trabajo de puertas adentro, o sea, el trabajo que no es pago y que se hace para los miembros de la propia familia. UNESCO estuvo haciendo reuniones previas y preparatorias, reuniéndonos a investigadores, y cuando llegó el año 1995, la conferencia de Pekín que se estaba preparando, UNESCO organizó, y la memoria es flaca, si estuviese en otro sitio les diría que ¿cómo se dice? Sic gloria transit mundi, me parece que es el latinajo, o sea, las glorias de este mundo desaparecen muy fácil. Yo querría hacer un homenaje a la mujer de UNESCO que organizó las reuniones previas en Túnez, preparatorias de la conferencia de Pekín. Y fíjense lo flaca que es la memoria. Le quiero hacer un homenaje de agradecimiento. Y esta mañana estuve buscando su nombre en internet y no he conseguido recordarlo. Lo que significa que dentro de poco ustedes tampoco me recordarán a mí, pero no importa nada, porque lo que importan son movimientos colectivos que van sumando ideas, que van sumando esfuerzos y que florecen como las flores, aunque el que a lo mejor puso una de las semillas
la mitad de las semillas no fructifican, como ustedes bien saben, pero algunas sí, aunque casi todos los que pusieron las semillas iniciales ya no estén. Llegará un momento en que esas flores florecerán. Y eso pasará con el cuidado, no tengo ninguna duda. Así que estés donde estés, aquella mujer que preparó desde UNESCO la conferencia de Pekín en la que se aprobó la plataforma de acción, que hay que, un pequeño, en fin, permítanme, fue una propuesta de España que en aquel momento le tocaba por 6 meses presidir la Unión Europea y fue donde se propuso la creación de cuentas satélites y una revisión del marco de análisis macroeconómico que todos los países asistentes a la conferencia de Pekín en el año 95 firmaron. O sea que desde el año 95 los países tienen una obligación, otra cosa es llevarlo a la práctica, de revisar su marco de análisis macroeconómico. Perdón, ¿se me oye bien o hablo muy aprisa? ¿Se me entiende bien? Vale. Pues desde el año 95 se comprometieron a tener una idea distinta de lo que es la economía. Y es que la economía que estudian la mayor parte de los economistas solo es la mitad de la economía. Y una mitad de la economía que invisibiliza enormemente el trabajo de las mujeres. Porque todavía hoy, si lo medimos en millones de horas al año, la mayor parte del trabajo de las mujeres es no pago. Porque el trabajo pago se hace de lunes a viernes o de lunes a sábado y se hace con un horario grande, a veces enorme, pero en cualquier caso mucho más pequeño que lo que son las 24 horas del día. Y hay muchas mujeres que empiezan a trabajar de niñas y que continúan trabajando después de la jubilación y que trabajan los sábados y los domingos. Eso hace que en cuanto empezaron a desarrollarse las encuestas de uso del tiempo, y doy las gracias a CEPAL, por algún sitio, doy las gracias a CEPAL porque me dio la oportunidad de ir a Santiago de Chile a participar en un curso de formación del que en buena parte salieron después los expertos en encuestas de uso del tiempo para toda América Latina. A medida que se fueron haciendo las encuestas de uso del tiempo, se iba efectivamente diciendo algo que ya sabíamos, pero que se necesitaba poner en cifras. Y es que el trabajo no pagado en la mayor parte de los países ocupa más horas de dedicación al año que el trabajo pago. Entonces, ¿a qué nos obliga esto? Estamos hablando de economía del cuidado. Lo primero que nos obliga es una revisión conceptual de qué es economía. Yo les propongo que se metan en Internet y vean 100 definiciones distintas de economía. Con Internet, como nos da una página y la siguiente, no hay ningún problema. Solo tienen que dar al tic y ya sigan acumulando. Verán que si tienen 100 definiciones de economía, ninguna es igual que la otra, pero se parecen. Y los rasgos comunes a esas 100 definiciones, más o menos, van a ser que la economía como ciencia es la que estudia los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación de recursos escasos que son susceptibles de uso alternativo. La idea es que los recursos tienen que ser escasos y que los recursos son susceptibles de ser usados de distintos modos. Ahora bien, váyanse a otros 100 manuales de economía, los que enseñamos en nuestras facultades. Yo he sido catedrática de Sociología Económica en una facultad de Económicas, directora de un departamento de análisis socioeconómico, miembro del Departamento de Economía del Consejo de Investigaciones Científicas. El cansancio que me producía ser profesora en una facultad en la que a los estudiantes se les da, con los manuales en primer año, una definición de economía que es más o menos lo que les acabo de decir. Pero aproximadamente en la página 10 del manual, ¿saben qué sucede? A veces no es en la página 10, sino en la página 1. Y otras veces, peor todavía, ni siquiera expresamente se reconoce. Se dice, sí, queremos estudiar los recursos escasos susceptibles de usos alternativos, pero como es muy difícil estudiar los recursos que no tienen precio, a partir de esta página solo vamos a estudiar los recursos que tienen precio. O sea, aquellos recursos que se convierten en intercambio a través del mercado. Imagínense, si los recursos reales son así y los recursos que tienen precio son así, cuando hacemos análisis económico, ¿de qué estamos hablando? ¿De así o de así? ¿Qué es mejor economía? ¿O cómo de mala es la economía que cuando está pensando
en los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación de recursos escasos susceptibles de uso alternativo, dice, ahora no voy a hablar de esto, sino que solo voy a hablar de esto. No es buena economía. Es una economía simplificadora, superficial. La economía profunda, compleja, es una economía que tiene que reconocer al menos 3 grandes subsistemas económicos. Uno es el subsistema monetarizado, que son los bienes y servicios que se cambian por dinero. Eso es a lo que normalmente se llama economía, y la mayor parte de los análisis económicos solo se refieren a este subsistema. Luego hay otro subsistema, que son los recursos naturales, que no tienen precio, pero que son escasos, que se pueden usar de muchas maneras. Yo he vuelto hace poco de Pekín y estoy horrorizada de lo que puede ser un desarrollo económico con destrucción absoluta de agua, aire y suelo en muchas zonas del país. Si eso es desarrollo, realmente necesitamos otros modelos urgentes de desarrollo, pero no voy a hablarles de medio ambiente, voy a hablarles del tercer subsector. Y el tercer subsector es el sector del trabajo no monetarizado, que fundamentalmente se centra en los hogares, pero no solo, los hogares y el voluntariado, ONGs o como se quiera llamar. ¿Cuál es la relación? Voy a olvidarme ya del sector medioambiental. ¿Cuál es la relación entre el sistema económico monetarizado y el no monetarizado? Pues es una relación de profundo intercambio. Es una relación completamente dinámica y cada pequeño cambio que haya en el sector monetarizado se traduce inmediatamente en un cambio en el sector monetarizado. Pero cualquier pequeño cambio en el sector monetarizado tiene un efecto inmediato en el sector no monetarizado. No podemos analizar el cuidado como formando parte de un solo sector, ni el monetarizado ni el no monetarizado, porque están unidos así. Cualquier cosa que le suceda a uno inmediatamente repercute en el otro. Ahora, ¿cuál es el volumen de tiempo de trabajo que está invertido por cada país en el trabajo remunerado y en el no remunerado? Fíjense que para simplificar todavía no estamos hablando del valor, nada más de la cantidad de horas. No tengo mucho tiempo, ustedes pueden verlo. Hay un estudio de Vivian Milosevic y mío que está publicado en por la Fundación BBVA sobre las encuestas de uso del tiempo en América Latina y la previsión de demandas de tiempo para trabajo no remunerado. Lo pueden consultar, está en inglés, es el único pequeño fastidio, pero lo pueden consultar libremente nada más tecleando Fundación BBVA, mi nombre y el de Vivian Milosevic. Entonces ahí lo pueden tener los datos y verán que el volumen de trabajo es muy grande. Para España tenemos, si pusiéramos dos bolas así, en una el trabajo remunerado y en otra el trabajo no remunerado, les pregunto, ¿cuál sería más grande? Es más grande el trabajo no remunerado, pero depende muchísimo de la metodología de medición. Y este es un problema para el diseño de cualquier política de cuidados. Las metodologías hacen que podamos pasar de 1 a 10 según la metodología utilizada. A veces me dan ganas de llorar porque pienso, pero qué mala ciencia será la que estoy trabajando cuando los resultados van de 1 a 10. ¿Se imaginan en la época de los grandes viajes transoceánicos o a la India, que no sabían si en la bodega tendrían que llevar agua para un viaje de 1 mes o para un viaje de 10 meses? Si el viaje era de 10 meses, no les cabía tanto agua en la bodega, no podían hacer el viaje. Si el viaje era de 1 mes, les cabía, podían hacer el viaje. Y si era de 5, dependía de los vientos. Vientos a favor llegaban a destino, vientos en contra no llegaban a destino. Muchos de ustedes tienen que pensar en cómo instrumentar políticas concretas de cuidado. Pero, cuidadito, porque los datos y los presupuestos varían de 1 a 10 según la metodología que empleen. Me da pena no poderle decir, no, son exactamente 4,68, o el número pi, ¿no? 3, 14, 16. Sería feliz si pudiera hacer como los antiguos matemáticos griegos y decirles, eureka, lo encontré, la razón exacta es 3, 14, 16. No, no es así, es mucho más complicado, no hay un número exacto.
Ahora, eso no nos evita que tengamos que hacer todo lo posible por acercarnos a mediciones y a previsiones cada vez más exactas, más perfectas. ¿Qué sucede con el cuidado en las economías avanzadas? ¿Y qué sucede con la demografía en las economías avanzadas? Lo que sucede con el cuidado, cuando el cuidado se transforma en algo que hay que pagar, es que la estructura de costes del cuidado es fundamentalmente una estructura de costes política. No es una estructura que pudiéramos llamar neutral. A ver si soy capaz de explicarlo bien. Si uno de ustedes cobra mucho y otro de ustedes cobra muy poco, el que cobre mucho probablemente va a sentirse más a gusto si dice: yo gano mucho dinero porque soy muy bueno y soy muy rentable, muy eficaz para quien me contrate. Si a mí me pagan como 100, el que me contrata, en realidad, yo le produzco como 150. Así que, mientras mi producción sea de 100 si me pagan 100 y mi producción es de 150, tengo casi garantizado el empleo, porque alguien va a ganar 50 a costa de pagarme a mí 100. ¿Esto queda claro? O sea, si al trabajo le pagamos 100 y luego lo revendemos, ¿cuánto ha aumentado de valor aquello en lo que se ha invertido el trabajo? Y lo revendemos por 150, la persona que nos ha contratado se gana 50 y está estupendamente. Ahora bien, si a ustedes no les pagan nada más que 20, ustedes pueden pensar dos cosas. Pueden pensar: yo valgo tan poco productivamente que ¿cómo me va a pagar alguien 21? Aunque solo me pagaran 21, ya están perdiendo 1, porque yo solo produzco como 20. O ustedes pueden pensar: yo tengo tan poco poder, estoy tan mal organizado, que aunque yo produzca 50, nadie me va a pagar más de 20. En definitiva, el precio del trabajo jamás es un precio neutral, siempre es un precio político. Y cuando digo que es un precio político, quiere decir que depende fundamentalmente del poder de aquellos que venden, alquilan, ceden o regalan su tiempo de trabajo. Insisto, el precio del trabajo es fundamentalmente el resultado de una lucha política. Si tiran siglo y medio para atrás y se van a los comienzos de la industrialización, se encontrarán con el nacimiento de los grandes sindicatos y con las grandes luchas en las zonas industriales. ¿Alguien de aquí es tan ingenuo que puede pensar que si no hubiera habido los conflictos de los trabajadores, habría hoy una legislación laboral? La OIT se creó básicamente para ser un tribunal que dirimiera las disputas entre trabajo y capital. Pero saben que aquello no fue fácil. Aquello costó muchas muertes, aquello costó muchas persecuciones, aquello costó muchas negociaciones, aquello costó frustrar muchos sueños. Y si no hubiera habido gente que soñó y otra vez soñó, que se arriesgó y otra vez se arriesgó. ¿Recuerdan lo que significa el 8 de marzo, no? Mujeres que estaban encerradas reclamando sus derechos. Y tal vez fue un accidente, tal vez no, pero el edificio en que estaban encerradas reclamando sus derechos se incendió y ellas murieron quemadas vivas. No se consigue nada gratuitamente. Lo que nos regalan, no nos lo regalan, es porque previamente les hemos convencido a quien nos lo regala de que es mejor que nos lo regalen, porque si no a lo mejor nos lo tomamos de otra manera en que sale peor. Entonces, me resulta difícil, porque no sé si en esta audiencia predomina quien tenga ganas de oírme hablar en un tono más político o en un tono más técnico. Yo no soy política, no estoy en ningún partido, nunca he tenido alfombra roja política. Soy una investigadora, pero a lo mejor en esta audiencia hay mucha gente que no le importa tanto que yo haga un malabarismo y les diga he conseguido 3, 14, 16 y tiene más interés en que les hable de la dimensión política del trabajo del cuidado. En un sistema cualquiera, económico, hay que garantizar que haya gente que trabaje.
A lo mejor llega un día en que no hace falta. A lo mejor llega un día en que son robots y drones. Pero por ahora, para trabajar, hace falta personas. Quizá no tantas en algunos tipos de industrias, pero hacen falta personas. Y el tema es en que esas personas solo están produciendo para el mercado más o menos entre los 15 y los 65 años. Y solo están produciendo para el mercado los que están fuertes, sanos, además de que los que tengan empleo. Pero ayúdenme a hacer un cálculo, que es muy fácil. Imaginen que están con cifras como estamos en España. Casi, para simplificar, vamos a poner 90 años de esperanza de vida. Y cada año aumenta en 3 meses y medio la esperanza de vida. Fíjense, cada año aumentamos, según el último estudio del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona, en 3 años y medio la esperanza de vida. Eso quiere decir que ya estamos empezando a pensar en una población que llega a los 120 años. Todavía no es próximo, pero se asume como una edad posible, 120 años. Y piensen que empezamos a trabajar a los 15, en España más bien es a los 22, y que estamos trabajando hasta los 65. Por hacerlo más sencillo, si solo fuera hasta 90 y trabajamos entre 15 y 65, o entre 20, que es más lógico, entre 20 y 65, ¿cuántos años estaríamos produciendo para el mercado? Por favor, ayúdenme, entre 20 y 65, ¿cuánto? 45 años. Y si vivimos 90, 45, ¿cuánto es respecto a 90? La mitad, exactamente la mitad. ¿Quién nos mantiene durante los años que no estamos trabajando para el mercado de trabajo? Lo que eso significa es que si vivimos 90 años y trabajamos 45, en los 45 años que estamos trabajando tenemos que ahorrar, y da igual que yo lo ahorre o que me lo quite el Estado y lo meta en una huchita pública. Pero yo tengo en 45 años que ganar suficiente como para mantenerme los otros 45 años. Y díganme, ¿quién va a cuidarme? Porque cada sociedad necesita forzosamente que alguien cuide. Porque hay viejos, hay enfermos y hay niños. ¿Quién va a hacerlo? Lo que nos han dicho las encuestas de uso del tiempo es que ahora, más o menos, el 80% del cuidado lo hacen las mujeres. Y la pregunta es, ¿lo hacen en bellas condiciones, con bellos trajes rosados y mantos azules, rodeadas de angelitos? ¿O lo hacen quitando vómitos, atendiendo a alguien que perdió la razón y te insulta porque cree que eres un ladrón y eres su hija? Un Alzheimer, por ejemplo. Alguien que sabe que va a morir porque tiene un cáncer próximo y a lo mejor te está pidiendo que quiere irse y que no le cuides más. ¿Eso quién lo hace? Y si hasta ahora lo hacíamos nosotras porque nos dijeron que ese era nuestro papel y porque además éramos las que teníamos los hijos y eran los hijos pequeños los que se llevaban la mayor parte del cuidado. Pero fíjense que ahora empieza a haber un nuevo tipo de maternidad, que es la maternidad inversa, que es la maternofilialidad o filiomaternidad. ¿Saben quién es la filiomaternidad? La filiomaternidad es la de la hija, a veces también el hijo, pero sobre todo la hija, que cuida a su madre. Es la maternidad invertida. Somos las madres de nuestras madres, porque ahora vivimos muchos años y nuestras madres se deterioran mucho al final. Y nosotras estamos allí naturalmente para acompañarlas. A ellas, a ellos, a los tíos, a los abuelos. Es la maternidad con la generación anterior y no con la generación siguiente, porque la generación siguiente está haciéndose chiquita y, exagerando mucho, nuestras pirámides demográficas han dejado de ser pirámides, se están convirtiendo en torres y en algunos sitios se están convirtiendo en champiñones. ¿Saben? Champiñón. ¿Qué quiere decirse? Que tenemos más gente viejita necesitando cuidados que el tallo que sostiene a esa población. Y cuando toquemos a 4 viejitos por persona en edad intermedia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué papel tiene la regulación en los costes del trabajo? Pues fíjense, hay una polémica constante entre el trabajo formalizado y el trabajo no formalizado. El mercado de trabajo, cuando interviene el Estado y pone una regulación, lo que hace es ponerle un precio.
En el momento en que se fija un salario mínimo, se fija un precio para el trabajo. ¿Quién compra trabajo pagando más de lo que diga el salario mínimo? Díganmelo ustedes, aunque no sean economistas, da igual. Si ustedes quieren contratar trabajo y saben por ley que sería ilegal que ustedes pagaran menos de 100, ustedes solo contratan a la persona a la que le piensen extraer ¿cuánto? Más de 100. Nunca el mercado contratará a alguien por 100 si no lo va a revender lo que esa persona haya producido en más de 100, porque iría a la bancarrota. Eso no tiene ningún sentido. En el momento en que fijamos un salario mínimo, el precio del trabajo tiene que ser por encima de ese salario mínimo y solo se compra trabajo si produce más del trabajo de ese precio. Si se le añade al salario lo que son los impuestos y los costes de la seguridad social, en un país como España quiere decirse que al trabajador le llega 100, pero al empleador le cuesta 200. Queda claro, ¿verdad? Como la seguridad social no es progresiva, eso significa que los trabajos de un nivel más bajo son proporcionalmente más caros en la carga fiscal y de la seguridad social que los trabajos más altos. No sé si esta idea queda clara. Si lo que se paga en impuestos es ligeramente progresivo y lo detrae el empleador, pero lo que se paga para la seguridad social es relativamente estable, sea cual sea el nivel del trabajador, los sectores populares son los más castigados, por así decirlo, en el aumento del precio del coste de su trabajo. ¿Ha quedado clara la idea o es demasiado revuelta? Mire, vamos a suponer que yo soy una empleada de hogar y me van a pagar como 100, pero lo voy a hacer legalmente. Entonces, a mí me van a dar 100, pero el empleador va a tener que pagar, vamos a suponer, 10 de impuestos y 90 de seguridad social. Al empleador le va a costar 200. Ahora